Bien, tenemos un pequeño cambio en la mesa por la indisposición de Eugenio Villarreal. Va a sustituirle y, como siempre, estupendamente, pues Virginia Moreno Bonilla, que va a moderar la mesa sobre qué entendemos por archivo único, en la que participa Gerardo Bustos Pretel, subdirector general de Información, Documentación y Publicaciones del Ministerio de Hacienda y Función Pública, Severiano Hernández, subdirector general de los Archivos Estatales del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y Francisco Fernández Cuesta, responsable del área de participación y estudio de la Asociación de Archiveros de Castilla y León. Ahí está bien, ¿eh? Y Alfonso Díaz Rodríguez, archivero del Gobierno de Asturias. Tenemos hasta las 2, como muy tarde, ¿vale? Gracias. Hola. Bueno, buenas tardes ya casi. Me imagino, perdonar que he entrado un poco tarde, pero me han cogido así de sopetón. Eugenio, mi compañero Eugenio Villarreal, que va a moderar esta mesa, está un poco pachucho y yo le doy las gracias por el esfuerzo, desde luego, que está haciendo durante todo el día de ayer y el día de hoy. Esta mesa parece que es la mesa estrella, ¿no? La mesa que todos estábamos esperando, que hablamos de archivo electrónico único y en un poco lo que llevamos los 2 días hablando, de documento electrónico, de archivo. Pues ahora vamos a ver si es único, si no es único, por qué, y vamos a ver si aclaramos alguna cosa. Yo, si os parece, y si queréis, todos los que me acompañáis, os voy a dar 5 minutos a cada uno para que pongamos en contexto lo que es archivo electrónico único desde vuestro punto de vista o desde vuestro punto de vista profesional o de vuestra institución. Y sobre eso pues podemos discutir. Yo puedo hacer preguntas y, si queréis, desde luego os invito a todos a que cualquier pregunta, a cualquier cosa que nos queráis trasladar, lo hagáis. Pues empezamos, Severiano, contigo, a ver qué nos puedes hablar de archivo electrónico único. Bueno, yo creo que este es un tema que hemos debatido. Buenos días, y en primer lugar agradecer a los organizadores la invitación. Creo que hemos debatido este tema ya algunas veces, la última vez creo que en el Ministerio de Sanidad. Pues el tema yo creo que está relativamente bien plasmado en la normativa reguladora del tema, así como en las normas que han desarrollado la propia Ley de Administración Electrónica, tanto en el esquema nacional de interoperabilidad, en el caso que nos ocupa, como en el de seguridad. Y a nuestro juicio, pues fundamentalmente, el archivo electrónico único es un sistema de gestión de documentos de archivo, es decir, es un sistema de gestión de documentos de archivo que debe interoperar adecuadamente con los sistemas de gestión de documentos electrónicos, y por tanto es un elemento fundamental en la gestión de los documentos de las unidades productoras. Eso en primer lugar. Por tanto, tiene conexión fundamental con los procesos documentales a través de distintos mecanismos, sobre todo a través de los paquetes de información, de los PSIPs, de los AIPs y de los DIPs, no solo sobre la base de documentos electrónicos, sino también sobre expedientes electrónicos. Por tanto, es un sistema que debe también contemplar la preservación digital a largo plazo no solo de los documentos electrónicos, sino también de los expedientes electrónicos, y fundamentalmente algo en lo que me consta que se está haciendo un gran esfuerzo por parte de la Secretaría de Administración Electrónica, que es el tema de integrar también las bases de datos que en la configuración normativa inicial no se habían contemplado como soportes de información documental. Por tanto, es un sistema complejo que tiene que implementar, o al que se debe implementar
los esquemas de metadatos institucionales y esquema de metadatos institucionales que a nuestro juicio, y aquí podemos tener alguna pequeña discrepancia con algún otro compañero, debe ser un esquema de metadatos multientidad. Por tanto, el esquema de metadatos debe incorporar categorizaciones nuevas y también metadatos asociados en relación a los paquetes de información, porque este es otro elemento fundamental. Si tradicionalmente los procesos, por tanto, cuando estamos hablando de archivo electrónico único, no estamos hablando en esencia de una realidad nueva, radicalmente diferente de lo que tradicionalmente o de los procesos que tradicionalmente se han desarrollado en materia de gestión documental. Fundamentalmente lo que tenemos es digamos, un soporte nuevo y sobre todo una configuración de los propios procesos radicalmente diferentes. Por tanto, obliga, y quizás habría que empezar por ahí también, a una planificación estratégica multiprofesional en la cual ya no sea un proceso exclusivo de los archivos, sino un proceso que integre en primer lugar a los titulares de los procesos, en segundo lugar al personal informático y, por supuesto, también a los profesionales de la gestión documental. En definitiva, yo creo que, quizás para no agotar el tema y darle la palabra a los demás, creo que es una realidad que está aquí y en la que no cabe duda que supone una revolución copernicana en el ámbito de los archivos, porque supone, ahora ya sí que sin ningún género de duda, una apuesta, una obligación evidente por la normalización, la estandarización y sobre todo por la racionalización de los procesos, porque este es otro elemento también básico y fundamental. Hay otras cuestiones que quizás podamos ver más adelante, es decir, los temas de índole legal o, es decir, cómo debe ser ese archivo electrónico único, tal como Gerardo, por ejemplo, lo ha planteado en algún escrito que se ha difundido por las redes, si debe ser un archivo único o un único archivo o debe ser una federación de repositorios que a su vez están funcionando en red y hay una transferencia o una interoperabilidad entre los diferentes repositorios mediante los motores de búsqueda. Bueno, yo creo que esto podemos abordarlo más adelante, como también creo que sería muy interesante abordar el tema, digamos, siempre complejo en nuestro país, como es el tema competencial en materia de gestión documental y la distribución entre las diferentes administraciones, porque este es un elemento esencial, es decir, aquí sí que las competencias que la propia Constitución tiene establecidas en los artículos 148 y 149 y en el ámbito municipal, en la garantía de digamos, la autonomía de las administraciones locales, también es otro punto que puede ser objeto de debate y de gran interés, porque evidentemente el archivo único o un único archivo lo que seguramente no puedo obviar es las competencias en materia de archivos que tienen tanto las diferentes administraciones, pero especialmente las comunidades autónomas y, por supuesto, también las administraciones locales. Bueno, yo creo que con esto quizás... Vale, muchas gracias. Sí, yo creo que en esta primera ronda, a ver si podemos concretar, porque por el tiempo que ha dicho Miguel y que voy llevando, tenemos poquito. Luego entraremos, que me parece muy interesante, lo de si es un archivo único, el único archivo, si dónde termina, dónde empieza. Pero le doy la palabra a Paco, a ver cuál es tu planteamiento. Muy bien. Hola, buenos días a todos y a todas. Yo voy a empezar discrepando solo un poco con un comentario que ha hecho Severiano sobre que está más o menos claro en la normativa qué es un archivo electrónico único. Si estuviera tan claro no estaríamos tantos aquí esperando esa respuesta.
Yo creo que la normativa y muchos de los planteamientos que se hacen sobre el archivo único se hacen desde un único punto de vista, o fundamentalmente desde un punto de vista, que es desde el enfoque de la herramienta o de las herramientas, desde esa identificación del archivo electrónico único con una aplicación. Y desde mi punto de vista, aunque es un punto de vista muy válido, no puede ser el principal enfoque a la hora de definir el archivo electrónico único, porque es un enfoque que se centra más en la forma, en cómo lo gestionamos y menos en el fondo, que es qué es lo que gestionamos. Y por esa razón me gustaría poner sobre la mesa 3 ideas sobre lo que desde mi punto de vista se podría entender como archivo único. Y están centradas precisamente en eso, en el objeto, en los documentos. En primer lugar, el archivo tiene que ser único en cuanto a la estructuración y representación común de sus elementos. Esta es una cuestión en la que creo que todos coincidimos. El uso de esquemas de metadatos comunes, esto permite normalizar las representaciones de los documentos y sus agrupaciones y las acciones que se realizan sobre estos documentos, y con las ventajas que ello tiene para su recopilación y descubrimiento. Y son una condición sine qua non, como no, para la interoperabilidad entre administraciones. Podrán existir problemas sobre cómo aplicamos esos esquemas de metadatos, pero bueno, en general es una cuestión que yo creo que coincidimos todos. En segundo lugar, si hablamos de único, parece que da la impresión de que hay una vocación holística de la concepción del archivo de cada administración. El archivo único tendría que reunir todos los documentos que testimonien todas las funciones de cada administración, todo un cuadro de clasificación que permita representar en contexto las distintas actividades. Y de esta forma, pues ir acabando con esos hilos o islas de información y agruparlos todos en una representación sistémica de la producción documental de nuestras administraciones, facilitando así la gestión, pero también permitiendo ser más transparentes de cara a la sociedad. Cuando el archivo electrónico único se plantea en términos de herramienta, destinada además únicamente a dar soporte a los procedimientos administrativos regulados en la Ley 39/2015, pues es normal que surgen dudas sobre lo único que puede llegar a ser si no se contemplan otras actividades de las administraciones que no están sujetas a esta norma. Los contratos, por ejemplo, la documentación policial, la documentación contable, muchos documentos referidos a la toma de decisiones de los cargos directivos. En el caso de la Administración General del Estado, por ejemplo, los documentos relativos a la política exterior, a la defensa, la documentación sanitaria en los hospitales públicos, por poner otro ejemplo. Y en tercer lugar, me gustaría hablar del concepto de único, de archivo único, en tanto que abarque de forma integral todo el ciclo de vida de los documentos. Es decir, que el archivo único se corresponda con un sistema institucional de archivos, en los términos que ha definido entre otros Joaquín Jansó, que abarque desde la creación de los documentos, si no antes, hasta la conservación permanente. El ámbito regulado por las normas técnicas de gestión de documentos y el archivo definitivo. Lo bueno de un modelo así es que permitiría garantizar verdaderamente la autenticidad e integridad de los documentos. Los documentos no basta con que sean auténticos, fiables, íntegros y usables cuando finaliza el procedimiento y se transfiere un archivo. Han de crearse en esas condiciones y se ha de controlar de una forma continua que se mantengan inalteradas esas características. Y estas 3 cuestiones que acabo de plantear, especialmente las 2 últimas, lo que se refiere a la extensión del archivo único en la dimensión orgánico-funcional, digamos, y en la dimensión del ciclo de vida, tendrían que ser básicas de cara a construir la herramienta o las herramientas que den soporte al archivo único, porque ¿cómo construimos la herramienta sin definir claramente ni conocer exhaustivamente su objeto? Vale, muchas gracias, Paco. Bueno, luego hablaremos, porque tú discrepas con Severiano y yo contigo. Vale. Bueno, pues, Alfonso, cuando quieras, nos interesa mucho también tu planteamiento sobre esto. Bueno, pues buenas tardes. ¿Y cuál es mi planteamiento sobre esto? Yo he de reconocer que estoy un poco preocupado y nervioso. Yo no sé lo que es un archivo único y soy archivero. Y además tengo una sensación durante este congreso, que he asistido a muchas mesas, que hablamos permanentemente de transformación digital de nuestras organizaciones. Y sin embargo, cuando hablamos de archivo único, hablamos de evolución, no de transformación. Es decir, yo creo que esa transformación organizacional, de métodos,
que tiene muchos más alcances, han de afectar también a lo que puede ser un archivo único. Yo no tengo muy claro qué es. Puedo intuirlo o puedo tener una representación personal y con un poquito teniendo en cuenta la colectividad. Yo esta mañana preguntaba en redes sociales y les comentaba que iba a estar en una mesa redonda sobre qué es un archivo único, y yo quería que mis compañeros, mis compañeras del mundo de los archivos me ayudasen en esto y ser un poco el portavoz. No he tenido tiempo a trabajar las respuestas, van en bruto, y creo que esto abre un poco el debate. Lo que queramos que sea, porque está por definir. Un archivo único no es un archivo. Un repositorio, eso es el archivo único, y cada uno que lo gestione como mejor pueda. Repositorio con funcionalidades lógicas de gestión de documentos. Lo de electrónico se entiende, único es inconsistente porque podría haber más repositorios. Forma única de gestionar los documentos de una organización en sus múltiples facetas. Esto lo dice gente que es archivera. Entonces, tengo esa sensación que la transformación digital, cuando hablamos de producción, gestión y administración de documentos, más o menos lo tenemos claro. El marco jurídico nos ayuda, en este caso también. Y había una respuesta de las que me han dado que dice, ¿a que no la dices? Digo, pues sí que la voy a decir. Y que dice, la ley no define claramente qué es un archivo único. Como archiveros sabemos lo que es un archivo y podemos intuir lo que es único. Dice, a nosotros tenemos la sensación de que en esta transformación lo nuestro es evolutivo, y evolutivo a medias, porque una vez ya está el muerto aquí, y el legislador no ha dicho que es un archivo único, simplemente que tiene que haber un archivo único, sigue pasando lo de siempre. Cuando ya está el muerto, dicen, oye, vamos a ver, ¿dónde están los archiveros? A ver, que esto igual ellos saben de esto. Entonces, yo creo que es el punto en el que estamos, y esta es la reflexión que, como portavoz de lo que dice el colectivo profesional, que ahora es muy fácil ponernos en relación, es lo que quizás deberíamos definir aquí, que es el archivo electrónico único. Y si venimos diciendo que el archivo en esta transformación, que no sé si nos afecta como tal, de forma potente, lo llevamos al principio, ¿cómo es que es la última mesa de este congreso? No sé, es una reflexión, sabéis que soy un poco provocador en estos temas, pero sí que me gustaría que pensaseis al respecto. Gracias. Gracias, Alfonso. A ver, es la última mesa porque es la más importante, porque la duda todavía no se ha resuelto. Entonces, en esta mesa tenemos que resolverla. Yo creo que sí que podría darte a lo mejor una explicación a esto que estabas planteando, pero vamos a ver, Gerardo, qué nos cuenta y luego ya… Como me toca el último, menos mal que lo traía dibujado un poco. Si no, sería más complicado. Algunas ideas puestas es… creo que sobre todo el archivo electrónico único tal como está definido en la ley, y está definido, coincide vosotros, con muchas lagunas, y esto nos permite, entre otras cosas, porque hubiera sido imposible preverlo y determinarlo. Es que estamos descubriendo cosas según vamos avanzando. Es que… encerrarse en el laboratorio y pensar, y esto va a ser así, bueno, hasta que llega luego la tormenta, ¿no? Entonces, yo creo que es una idea digital, ¿no? Y yo creo que el legislador ahí ha pensado con muchas lagunas, como espero que no haya demasiados juristas aquí, me puedo meter con ellos, con muchas lagunas, con mucho riesgo, con mucha osadía, pero ha pensado en digital. Y el reto que tenemos los gestores y los archiveros es ser capaces de pensar en digital también, que es una manera distinta de pensar a como lo veníamos haciendo en analógico. Y parte de las dificultades que estamos teniendo, una parte es porque se está abriendo un camino que no está abierto, entonces lógicamente está lleno de dificultades y de incógnitas, ¿no?, que no vamos a resolver hoy. Hoy quedarán unas cuantas dudas más, ninguna solución. Pero parte del desafío que tenemos y del reto es que estamos a veces intentando trasladar analógico a lo digital, y eso es un error. Tienen que cambiar los procedimientos, tenemos que cambiar la manera de pensar y tenemos que decir, no, antes llevamos el papel por aquí, ahora llevamos el documento electrónico por aquí, pues se va a descarriar,
o sea, no va a llegar, ¿no? Entonces, el desafío que nos lanza el legislador, el primer punto, es pensar en digital como ha pensado él y completar lo que él no ha sabido ver o no ha podido ver, o la ley solo tenía intención de dejarlo ahí, decir, y luego se resolverá en el reglamento y en desarrollos normativos posteriores, ¿no? Y sí que quiero, de alguna manera, reivindicar un poco la ley. Es la primera ley que define, la primera ley de procedimiento que define, con sus limitaciones, el archivo electrónico único. Entonces, vamos a quedarnos, el archivo, vamos, sin quitar, por supuesto, electrónico único, sí, porque esa definición sí que no existía, o ese concepto no se había planteado, ¿no? Entonces, vamos a quedarnos con lo positivo. Tenemos una ley de procedimiento que ha incluido los archivos como uno de los elementos, y además muy importantes, de procedimiento, ¿no? A la hora de llevarlo, yo no creo que sea una herramienta, habrá que traducirlo en herramienta, pero yo no creo que piense la ley en herramienta, ¿no? Ni en esta ni en otras. O sea, se agarra a ellas y dice, ya lo resolverán las herramientas, pero no piensa. Según se va desarrollando, se va planteando, ahí esto ha generado algunas polémicas, algunas tal, pero hay dos maneras de concebirlo, yo entiendo, habrá muchas más, pero dos extremos, una muy jacobina, que es la colmena, este es el archivo electrónico único y está muy centralizado y es único en esa acepción. Y la otra es la tela de araña, con muchos archivos, pero dice, pero bueno, al final estará centralizado de alguna manera. Esto lo generan sobre todo las reacciones internas, es decir, si no hubiera esa reacción a cambiar, a hacerlo distinto, probablemente no se planteaba este tema, porque lo están planteando sobre todo aquellos que tienen repositorios, son potentes y tal, y no sé qué, y dice, no, yo lo tengo en mi repositorio, me voy a mandar al otro, o sea, tengo que hacer un programa puente, ya veremos, ¿no? Entonces, eso, con sus matices, los grises y los intermedios, yo veo estas dos posturas que no se van a quedar resueltas hoy tampoco, ¿no? La idea que engloba a todo, y esto es imagen, es la calefacción central. O tenemos cada uno nuestra estufa y tal, o tenemos una calefacción central que ahora nos lleva mucho, digamos, más eficaz, más eficiente, ahorra muchas cosas, centraliza en todos los sentidos y no perdemos de vista al usuario, porque a todo esto habrá un usuario que dentro de 500 años necesite buscar lo que hoy estamos gestionando, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que ser capaces de conseguir, ¿no? Y eso, insisto, no lo vamos a resolver hoy, pero está bien que nos lo planteemos y está bien que veamos distintas visiones. Pero no nos perdamos al final, no es cómo lo gestiono yo, cómo lo hago, cómo complica mi trabajo, dónde voy, dónde vengo. No. Es cómo le solucionamos al ciudadano de dentro de 500 años, y nosotros somos ciudadanos, pero no lo vamos a ser dentro de 500 años. Entonces, ¿cómo le soluciono el que pueda acceder, conseguir un documento electrónico que se está generando hoy porque lo va a necesitar? Este es el gran objetivo, ¿no? Hay un problema que siempre planteo, es por muchas razones y por el problema de transición, ahora mismo estamos perdiendo muchísimos papeles electrónicos. De los otros también lo hemos perdido siempre, pero electrónicos muchos. Mientras estamos debatiendo cómo lo hacemos, cómo tenemos herramientas, cómo tal, cómo no sé qué, algunos están formateando discos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Encendiendo cerillas, hay aplicaciones que no son estándar y no lo van a ser y se perderá. O sea, hay las bases de datos todavía no se ha buscado una solución, con lo cual se perderán hasta que no lo tengamos solucionado, las que mencionaba Severiano y tal. Este es un riesgo que estamos corriendo ahora mientras vemos. Y luego estamos preocupadísimos con el archivo electrónico y octubre, que el mundo se acaba en octubre de este año, ya lo sabemos todos, ¿no? Y claro, dice, usted tiene que cumplir en octubre del 18. ¿Qué es este? Es este octubre. Parece que como los españoles somos así, dice, todavía falta. Y entonces, bueno, es este octubre. Pero ¿cumplir qué? Porque mi ministerio, yo tengo ya un archivo electrónico. Bueno, único, porque es el único electrónico que tenemos en el ministerio, pero bueno, este es un archivo electrónico. Y ahí nos van llegando algunas cosas. Pero ¿cuál es el problema de verdad que hay que solucionar? Que haya trámites electrónicos que enviar al archivo. O sea, ¿qué ganamos si tenemos el archivo electrónico único, perfecto y tal, que no lo vamos a tener? O avanzamos mucho milagrosamente o no va a estar, pero por razones lógicas, ¿no? De tiempo y de... pero habrá, digamos, habrá la herramienta en sí. Pero ¿qué ganamos con eso si no tenemos que enviar a ese archivo electrónico? ¿Dónde está el secreto realmente de la transformación digital que mencionabais antes? Es que mientras no exista esa transformación digital, no cambiemos el chip. Y la transformación digital no es cambiar lo que hacemos en papel a lo digital. No.
es transformación más que digital, es transformación más que tecnología y, por supuesto, todos los trámites electrónicos. Cuando tengamos eso, entonces todo irá al archivo electrónico único y ya veremos a ver cómo es, lo iremos dibujando antes, ¿no? Entonces es cuando podrá ser realidad el archivo. Pero yo creo que el gran desafío no es en octubre, sino el gran desafío es la transformación digital. Aquí he recogido un poco la que estamos ahora en el Ministerio y, como veis, solo a nivel muestra y tal, se tocan todos los aspectos. Está la firma, esto no sé qué, el capítulo 6 es nuestro, son ponencias nuestras, luego estamos metidos en nuestras, digo, el entorno de archivo del Ministerio, ¿no? La gestión documental, bases de datos, archivos, son las 4 ponencias que capitaneamos o lideramos nosotros, ¿no? Luego estamos metidos en otras, como DIR 3, como en SIA, es fundamental, todo eso. Es que es todo eso lo que al final nos lleva al archivo electrónico único, pero mientras no consigamos eso, el archivo electrónico puede ser un fabuloso archivo electrónico vacío, ¿no? Pero bueno, esperando a cuando le lleguen las cosas, ¿no? Y por último, yo ya no sé, porque cada vez que eso me sacan argumentos, yo soy partidario del jacobinismo y que el archivo sea único, un archivo centralizado, pero no sé si lo va a ser así, porque hay muchas resistencias y tal. Y sí tengo claro que aunque fuera único, hablando de la AGE, habrá grandes organismos que evidentemente no van a entrar ahí, pero por su propio peso. Estoy pensando en la Agencia Tributaria y en Seguridad Social. Tienen millones de documentos que llevarlos a un archivo. Evidentemente habrá excepciones. Lo que pasa es que a la sombra de estas excepciones hay pequeñas direcciones allí con 4 papeles o 4 documentos electrónicos y dicen, no, y yo también, como estos, ¿no? Este es un poco el problema, ¿no? Pero habrá excepciones. Pero yo creo que la figura final, tarde o temprano, será lo más centralizado posible, salvo excepciones de esos monstruos que decimos que solo por la tecnología de hoy tal no sería operativo incluirlos, ¿no? Pero al final, sea la telaraña o sea la colmena, lo que es fundamental es, oiga, ¿están en condiciones lo que se haya hecho de generar todas estas garantías, que se envíen los finalizados, que tenga disponibilidad, autenticidad, integridad, confidencialidad, calidad y acceso del ciudadano? Y no ahora, sino dentro de 500 años, es decir, con una reconversión progresiva tecnológica. Si un repositorio al final está federado al archivo único y es capaz de garantizar mientras tiene todo esto, pues podría valer. Si no, que desaparezca el pequeño repositorio y vámonos a lo jacobino, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Gerardo. Bueno, yo no sé, me voy a tomar la libertad y si me permitís de dar mi opinión sobre esto, ya que no soy archivera, pero que trabajo continuamente con el documento. Yo creo que se están cometiendo 2 errores. Uno es esa obsesión de sacar al archivo fuera de la transformación digital, ¿vale? Es decir, cuando hablamos de transformación digital decimos que la está promoviendo la nueva normativa dentro del marco de la Ley 3940, ¿vale? Es verdad que habla de archivo electrónico único, pero igual que habla de otros conceptos, también habla del expediente electrónico, también habla de cómo regular, está hablando de todo, pero porque esta obsesión por aislar y hablar como término independiente del archivo electrónico único. Yo creo que esto es una herencia, ¿eh? O sea, los archiveros, y como siempre, perdonadme, pero como habéis estado al margen de todo, ¿queréis seguir estando? Es una pregunta, ¿no?, que os lanzo. Porque realmente no podemos sacarlo de la parte de la transformación digital. Y otro error, yo creo que es, y lo comentábamos, es quizás sean 2. Uno, considerar que yo tengo que hacer un archivo o una herramienta para el archivo. Esto es lo mismo que veíamos ayer con los procedimientos. Antes, ¿qué hacíamos? Un procedimiento por encargo. ¿Por qué? Porque tenía una herramienta que gestionaba expedientes y necesitaba definir el procedimiento para que funcionara con esa herramienta. Y ahora no. Ahora tengo que definir el procedimiento y ya veré con qué herramienta. Cualquiera me debería de servir. Con el archivo yo creo que ocurre lo mismo. Es decir, yo tengo que tener claro cuál es el concepto de archivo electrónico. Vamos a dejar único, porque único, yo creo que en el momento que sea electrónico se convierte en único. Creo, ¿vale? Es una opinión. Pero no puedo definir un archivo en base a una herramienta, ¿no?, que es lo que yo planteaba antes. Cuando decías, Alfonso, el archivo, si es lo último, nace en el momento 1, es decir, pasa al principio de la... ¿Y por qué? Yo creo que por eso es importante esta mesa y este congreso que hemos celebrado, que dice archivo y documento electrónico. O sea, la clave está en el documento electrónico. El documento electrónico, desde el inicio,
cuando termina se deposita o termina en algún sitio, y eso es el archivo electrónico, ¿vale? Cambia el concepto. ¿Por qué es único? Estoy reflexionando en alto, ¿vale? Ahora lo explicáis, que seguro que a lo mejor no coincidís o que tenéis otra... Pero yo creo que cambia porque, igual que ya no hay compulsa, pues ya no hay archivo intermedio, pero sí que hay en realidad. Es decir, es que el documento electrónico es el que está... El que se está tramitando en todo ese workflow que iniciamos con el expediente y termina. Y otra pregunta es, ¿va a desaparecer todo el archivo que hay ahora en papel y que no tiene nada que ver con un expediente electrónico? No tendrá que ver con esto, pero a lo mejor por eso hablamos de archivo electrónico único, refiriéndonos a lo que es la propia gestión administrativa o el acto automatizado administrativo, que también hemos hablado a lo largo de la mañana. Es decir, yo creo que ahí es donde surgen, pero desde luego mi opinión es que se inicia en el registro, que ahí es donde nace, se cataloga, se tipifica, ahí se genera el documento electrónico, tiene un recorrido y tiene que terminar en algún sitio. No sé si es un cambio de estado, no sé si lo que ya antes llamábamos intermedio ahora es que está pendiente de determinada tarea, pero terminará en algún sitio. Y lo que tenemos que conseguir, cuando decía Gerardo, tenemos que preocuparnos que dentro de 500 años se pueda acceder a ese documento. Claro, es que yo creo que ese concepto ya ha surgido. O sea, lo que tenemos que potenciar es el archivo como principal herramienta de acceso, que no hablamos nunca del acceso, pero principal herramienta para la participación y para poder hacer la gestión con la ciudadanía. Esto lo hemos hablado en varios entornos. Entonces, a ver, esto es lo que yo creo. Ahora os lo lanzo y os pregunto, ¿estáis de acuerdo? ¿No estáis de acuerdo? ¿Severiano? Bueno, yo creo que hay algunas cosas que no me interesa, creo que no es tan interesante especular en torno a algunas cosas de esta naturaleza, sino analizar cómo hemos llegado hasta el momento actual y cómo vamos a seguir, y los porqués de algunas cosas que han ocurrido. En primer lugar, es verdad pero contamos con una serie de normas que definen unos conceptos muy claros. Pero fundamentalmente aquí es básico y fundamental cuál es la naturaleza y la esencia del documento, cuál es el rol que tiene el documento en la administración pública. Es decir, los documentos son garantes de derechos y obligaciones, y esto, por tanto, el ciudadano está del otro lado, o de este lado, del que queráis, pero eso es un punto de referencia básico y fundamental. Yo creo que en ese sentido, es decir, Paco tiene dudas en torno a la definición, yo no tengo tantas dudas, quizás porque conozco parte de cómo se ha desarrollado algunas de las normas. Entonces, lo que sí está claro es que lo que es básico y fundamental es que tener en cuenta cómo han ido surgiendo el proceso de conformación, si queréis, teórica de los conceptos y de las normas de desarrollo de esos conceptos. Es decir, inicialmente se hacen una ley de administración electrónica y después dos reales decretos, que son dos esquemas de obligado cumplimiento al que debe ajustarse las herramientas que se desarrollen. Y a partir de ahí empiezan a surgir unas normas técnicas, que creo que es donde está la clave, junto con otra serie de normativas y de estándares profesionales que vienen de otros campos, como puede ser ISO, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también, básicamente, y esto no hay que olvidarlo, del propio ordenamiento jurídico. Por tanto, insisto, es básico y fundamental tener en cuenta, y creo que este es uno de los déficits que pueden tener el desarrollo normativo en esta materia, es que bueno, el sector jurídico, digamos, los propietarios de los procesos, es decir, los especialistas en el derecho de la administración, han intervenido poco en el proceso. Seguramente porque eran un inconveniente y seguramente porque estaban en otra historia. Pero también es cierto que hay determinados juristas que se han incorporado a esta dinámica. Esta es la primera cuestión que quería dejar más o menos claro. Por tanto, son conceptos que vamos construyendo y, en ese sentido, creo que la herramienta es fundamental. Es fundamental porque va a conformar también, por eso tiene que haber un proceso
digamos, previo de análisis archivístico, es decir, frente a qué es lo que se quiere, cuál es la respuesta. Y en eso sí coincido contigo. Si algo tiene que ser el archivo electrónico único, es una herramienta ajustada que responda a las necesidades del ciclo vital de los documentos en su integridad. Yo no me atrevería a mucho más, es decir, pero sobre todo que tenga las características que aquí se han apuntado, a las que ha hecho referencia tanto Paco como Gerardo y que yo no voy a mencionar. La segunda cuestión que explica también la situación es el nivel, digamos, de desarrollo internacional de esta problemática. Y es que a nivel internacional estaban prácticamente toda Europa, la Europa central o la Europa, lo que consideramos el núcleo duro de Europa, en las mismas condiciones que nosotros, si no peor. No me estoy refiriendo a algunos países en los que uno se queda anonadado. Por ejemplo, he tenido la ocasión de conocer, por ejemplo, la realidad de Estonia y es absolutamente alucinante. Claro, cuando uno ve la población de Estonia y también la orografía y la conformación del país, uno se explica muchas cosas. Pero esto es fundamental, es decir, hemos desarrollado, por ejemplo, un esquema nacional de interoperabilidad cuando no hay un esquema europeo de interoperabilidad. Señores, y este es otro de las dificultades que nos estamos encontrando. Por tanto, son cuestiones que conviene tener en cuenta. Lo básico y fundamental, pues mira, yo sí creo que lo esencial es transformar, adaptar nuestros procedimientos archivísticos a la realidad y a la esencia del ser, en este caso del documento electrónico. Y en esa esencia del documento electrónico hay dos cuestiones que son básicas. Una, cuál es la finalidad del documento y otro, cuál es, digamos, el proceso de información que tiene que ser súper acelerado, porque la tecnología ya tenemos unos plazos absolutamente diferentes. Y plazos diferentes también en los procesos archivísticos, porque, por ejemplo, un proceso como va a ser la valoración, va a estar prácticamente presionado por la necesidad de no guardar más que lo que se necesita, porque lo que se va a guardar vale mucho dinero también. Entonces, por eso yo creo que conviene ser prudentes en este tema y, sobre todo, un poco valorar el esfuerzo que se está haciendo desde el campo del desarrollo. Y luego, es verdad que, y con esto, porque sé que no va a haber tiempo, pero quiero dejarlo claro, la cooperación y la colaboración entre las administraciones públicas creo que pueden ser una solución a muchos de los problemas. Problemas que van a venir desde el campo de la administración, pero también desde el campo de la política, porque tenemos un país sumamente complejo donde la convivencia está muy lastrada por ¿qué hay de lo mío? Y este es un problema también de carácter educativo, que es otra de las cuestiones a las que se enfrentan las personas que están desarrollando y trabajan este tipo de cuestiones. Por tanto, yo creo que este es algunos de los puntos que explican el porqué de esos procesos de divergencia, que no son nada malos, como suelen generar. Y también es fundamental también que los teóricos de la cosa, es decir, que los hay, también empiecen a manifestarse de manera crítica con los diferentes desarrollos y procesos que se están implementando en las administraciones públicas. Perdonad que me hayas... se nos ha acabado el tiempo. No, Alfonso, yo te doy a ti un minuto, aunque me regañe Miguel. Miguel, Alfonso. Sí. Gracias, yo solo hice un guiño. No, bueno, yo me alegro mucho de haber estado en esta mesa y compartir con vosotros, porque hay cosas que, sinceramente, yo no tengo claras, pero me habéis dado pistas. Es decir, no es una herramienta, es quizás un modelo operacional de gestión. Entonces, todo esto, pues claro, yo lo tengo que trasladar a mi organización, el Gobierno de Asturias. Y entonces yo digo, bueno, tenemos algo hecho, 1996, administración directa institucional, todos en un sistema. 1999, sistema de clasificación funcional, siguiendo el sistema de contabilidad funcional del Estado. Año 2000, reforma administrativa, eliminación de los archivos centrales de consejerías y concentración todo en un sistema de información y gestión.
2004 llega la administración electrónica e intentamos ir acompasados. 2006, primera transferencia al Archivo Histórico de Asturias desde un sistema único. Transferencias, relaciones directas con las unidades de gestión. Transferencias, pues desde la unidad operacional que tenemos en Bruselas, transfieren al sistema de archivos. Entonces, no es tanto a lo mejor la herramienta como un modelo operacional, que quizás eso es lo que tengamos que definir. Es mi opinión. Gracias. Bueno, pues terminamos. Es una pena porque seguro que habría intervención por parte… Yo para cerrar la mesa y que además en el público sí, pero el problema es que nos tenemos que ir y si yo estoy encantada, ¿no? Pero me matan. Bueno, yo por cerrar la mesa… Yo a nivel personal, porque ahora, claro, se va a clausurar, os doy las gracias desde luego a todos por haber estado aquí, gracias a vosotros por formar parte de esta mesa y seguro del talento en toda esta parte del archivo. Y por cerrarla, yo no diría, no vamos a definir archivo electrónico único, pero os pediría solo en una palabra lo que tenemos que evitar para conseguir esto de aquí a octubre. Una palabra cada uno. ¿Sabéis lo que es una palabra, no? Yo me he quedado sin palabras. Lo que tenemos que evitar es la inactividad y seguir. Yo me sumo a la misma, es trabajar. O sea, evitar no trabajar. Pues yo, sobre todo, cooperar. Bueno, pues gracias.